te dio clase Jordi Nadal? No, directamente no. No, pero lo conoces. Jordi Nadal estaba en la UB y yo estaba en la UAV. Porque yo hay algo que me llama muchísimo la atención es... Lo he leído mucho a Nadal, ¿eh? Porque Sí, es otro es que de los grandes. Sí, pero yo me pregunto, cuando habla de fracaso de la revolución industrial, Ahí... yo creo que es que lo que me pregunto es, él sencillamente pues está viendo las cosas pues anacrónicamente, está subconscientemente No. justificando la modernización franquista, está justificando la reconversión industrial. Bueno, si en España nunca realmente hubo revolución industrial, Bueno, tampoco... el libro es de antes, de bastante Sí, antes. es de De la antes. reconversión industrial, no. Sí, pero luego como tiene tanta bola... Sí, pero yo el libro lo sigo recomendando. Y cuando lo hago, cuando lo recomiendo en clase, a pesar de los años que tiene, hago la siguiente advertencia. El libro se titula El fracaso de la revolución industrial en España. No se titula La inexistencia de la revolución industrial en España. Lo que dice Nadal es, España se incorpora, y además eso no lo demuestra este libro, son también obras mucho mayores, de gran importancia, como el Atlas de la Industrialización Española que él dirigió para el Banco Bilbao Vizcaya, con un montón de colaboradores. Lo que Nadal dice es, hay un primer impulso industrializador. En las décadas de 1830 a 1870. Un primer impulso industrializador siguiendo patrones similares al británico, al francés, etcétera, etcétera. Y eso se para. Eso se queda clavado. Cuando se dice el fracaso de la revolución industrial en España, lo que dice Nadal es, a partir de la década de 1870, eso se queda parado. No continúa. Se vuelve fósil. Eso es lo que dice Nadal. Sí. Y no se reemprenderá ese camino, no habrá un nuevo impulso que salga de ese atasco hasta la década de 1920. Pero entonces, que si, por ejemplo, porque yo creo que los que hablan de la modernización de España, los que de alguna forma justifican el desarrollismo franquista o incluso la reconversión, muchas veces se alimentan de esa Sí, tesis, ¿no? bueno, pero eso Es, Nadal, es casualidad entonces, ¿tú crees? que de nuevo era un tipo de primera fila. De eso Nadal, pobre hombre, no tiene la culpa de que le lean mal. Sí, bueno, Claro, yo me preguntaba si claro. de casualidad tú sabías de ese tema porque es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Hombre, sí, Digo, oye, ¿y este señor no estaría algo sé. justificando? ¿Qué? Algo sé. Y todavía me toca explicarlo en clase. Pero lo que dice Nadal es eso. Hay un primer impulso industrial muy importante en las décadas de 1820 a 1860 aproximadamente, que se rompe. Se rompe. En esto Nadal sí que peca un poquito de esta excepcionalidad española. Se rompe en la década de 1860, a partir de la crisis bursátil de 1865 y tal. Claro, lo que no te dice Nadal es que esa crisis bursátil de 1865 o 67 en España se repitió en el resto del mundo en 1873, al cabo de 5 años. Es exactamente igual, ¿no? Y lo que Nadal señala es que luego, a partir de ahí, hay un parón. Un parón que en parte es político, porque ese parón viene asociado, lo podemos leer ahora, con el fracaso del sexenio democrático. El sexenio democrático no consigue la actualización del sistema político que pretendía, ¿no? Pero Nadal jamás dijo que no hubiera aquí un proceso de modernización económica. Muy al contrario, mal lo podía decir, siendo catalán y sabiendo perfectamente la importancia de la industrialización en Cataluña durante esas décadas. Hombre, no, para nada. Lo que dice es, esto se queda clavado, se para. Y luego, en parte se para,
deriva hacia la época del boom de las minas, del boom de a finales de siglo, lo cual nos lleva a una cierta economía tercermundista, ¿no? de explotación de recursos naturales y demás, y vuelve a coger pistonada en la década de 1920. Y no hay también, al menos por ejemplo en el título de Nadal y la interpretación posterior que se le ha dado, no hay una incomprensión o un anacronismo en el sentido de que se le pide a los liberales que hagan cosas que los liberales no pretenden. Es decir, esto es algo que por ejemplo sale en Fontana, que es que los liberales realmente su prioridad no era industrializar España, sino la prioridad pues es establecer pues un régimen de propiedad privada, el tema de la rentabilidad. Si ellos sacaban rentabilidad pues exportando cereales o exportando vino o luego exportando materias primas, para que van a meterse en industrias y a lo mejor ya Inglaterra puede ser el taller del mundo. Bueno, esas cuestiones que a veces le pedimos, ¿no? Eso no, también hay algo de eso. Yo no creo que ni Fontana ni Nadal sostuvieran eso. No, sinceramente. No, lo que pasa es que son dos asuntos distintos. No, yo digo que Fontana dice eso. Fontana dice eso en la época del liberalismo, en las conclusiones, él comenta en una página que los debates parlamentarios apenas se habla de industrialización y que el único, según Fontana, que dice que hay que preocuparse por industrializar es Donoso Cortés, porque si no, nunca volveremos a ser una potencia. Y luego hay otro liberal que le responde que dice, ¿para qué? Si además esto nos traería más proletarios, más problemas, más revoluciones, no sé cuántos. Eso sale en la época del liberalismo segurísimo. Eso, porque esa página la tengo yo grabada a fuego. Bueno, es posible, pero seguro que no sale en la tríada de Hacienda, que es la tríada original de Fontana al respecto. Y este es un recurso un poco barato. Lo de coger una intervención parlamentaria de algún cenutrio, que siempre hay muchos. No, a ver, si no. Y además, detrás de esto hay también toda la vertiente catalanista de Claro, porque en España eran librecambistas, los vinateros jerezanos. Bueno, a ver, el lobby industrial catalán estuvo presente en Madrid desde el principio hasta el final. Y además estaban todos uniditos ahí, moderados, progresistas, Madoz, Aribau y todo el mundo. Y la legislación proteccionista española se dictó, se hizo al dictado de determinados intereses industriales catalanes. Eso, pero yo creo que hay compatibilidad. Claro. Fontana, Nadal, que yo no creo que sean tan extremados en esto. Esto es insistir otra vez en esto de España fue una mierda. España fue una mierda. ¿Por qué es una mierda hoy? Porque fue una mierda en el pasado. Eso no. Debe interpretarse, claro, hombre. Eso debe interpretarse como debe interpretarse, pero ni Fontana ni Nadal llegaron a estos extremos porque documentaron, como te decía, un proceso contrario, un proceso en otros muchos lugares. A Fontana le interesaba mucho, por ejemplo, la industria harinera en Santander. O sea, no era simplemente que le interesara la industria textil catalana. No, Fontana y Nadal son perfectamente conscientes de la existencia de ese proceso de industrialización. Lo que pasa es que ambos ignoraron bastante a una serie de gente catalana que anduvo por Madrid y que planteó otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Uno de los grandes olvidados dentro de este proceso, porque era partidario de un enfoque mucho más progresista, es Laureano Figuerola, al que todo el mundo conoce por lo de la peseta y tal, y era un personaje de gran importancia dentro de un círculo de catalanes de izquierda en Madrid, el Pimargall, Pedro Mata, una serie de gente, que luego en el sexenio adquieren una gran importancia política. Lo que pasa es que el sexenio fracasa. Ellos también
y la política económica que preconizaban, más moderna también, que la preconizaban en España, porque Figuerola y todos estos tenían que vivir en Madrid porque es que aquí los corrían a gorrazos, porque eran más librecambistas, ¿no? Entonces tenían que vivir en Madrid, donde más o menos podían subsistir, ¿no? Aquí no, aquí... Una lectura atenta, creo yo, una lectura atenta de las cosas de Nadal y de las cosas de Fontana, atenta y desprejuiciada. Vamos a entender también cuando escribían Nadal y Fontana. Claro. Cuando se formaron a ver, era difícil defender un modelo de España potable después de haberse comido todo el franquismo, Era bastante complicado. Los prejuicios contra eso, por dictatorial y por centralista, hombre, se explican en buena medida, pero volvemos a lo del dato mata el relato. Uno se coge las tablas de libros de Fontana y de Nadal y eso no hay quien lo rebata en este momento. Otra cosa como las leyes.